Hola, saludos a todos. Bueno, a nadie se le esconde que a lo largo de la historia los judíos han sido objeto de persecución, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de la historia oficial del Holocausto, pues se les ha construido una coraza. No voy a entrar en ese tema, pero se le ha construido una coraza por la cual, pues, cualquiera que vaya un poco en contra de estos judíos, pues se le tacha muy a la ligera de antisemitismo y además, pues bueno, esta propaganda, enorme propaganda que tiene el poder, pues hace que lo que se entiende por judíos, que ahora aclararemos, pues tiene ahora mismo una enorme coraza donde se protegen, ¿no? Bueno, vemos que los judíos pues triunfan, ¿no? A nadie tampoco se les esconde que copan los cargos más importantes en cuanto a la gran banca, multinacionales, etcétera, etcétera. Parecen los más inteligentes porque son muy bien impulsados a ser nominados para premios Nobel. No es casualidad. Pero lo que está un poco más claro de todo esto es que para muchos, entre los cuales me incluyo, estos señores que se conocen como judíos, que en realidad forman parte del movimiento sionista, son cázaros, ¿no? Y vamos a poner aportar algunos datos para aclarar de una vez este tema, aunque bueno, para muchos está claro, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Ibn Asad que se llama El Hijo del León, donde dice lo siguiente: con una estrecha relación lingüística e idiosincrática con el pueblo Chugnu, hijos de Vaca, aparece en la misma región del Cáucaso Norte, donde solo pudieron exiliarse los Chugnu, un pueblo de repentina aparición, tan misteriosa como la desaparición de los heftalitas. Eran los házaros. Estos házaros seguían siendo un pueblo bárbaro, nómada, y vivían de la guerra de los otros y del comercio de la ruta de la seda. Religiosamente seguían los cultos típicos de su origen étnico, un chamanismo nómada, en donde se integraban rituales de sacrificio sanguinario y brujería. Era esa religión de la guerra propia de esta gran familia étnica, compartida a grosso modo con los hunos, los samoyedos, los mongoles y pueblos con unos mismos rasgos culturales del llamado siglo del Este. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo culturalmente pobre, el poder de los ázeros se expandió considerablemente a lo largo del siglo VII gracias a la explotación y al saqueo de la ruta de la seda, y a la función política que una cristiana Bizancio extrajo de este ya reino de Casaria, el cual había extendido sus fronteras hasta la región ucraniana de Crimea, con la ayuda bizantina. Casaria servía de barrera entre el amenazante califato omeya, que en este siglo estaba en expansión, y una Bizancio que no tenía grandes problemas en aliarse con estos misteriosos paganos llamados los házaros, que siempre se dividieron en dos grupos, los acasaríes y los carasaríes, en una extraña división tribal en dos cuya naturaleza dual nadie ha conseguido explicar. Esto dice Ibn Asad en su libro, ¿no? Por otra parte, después de muchos años de investigación, un brillante académico y escritor llamado Arthur Koestler, que había nacido en Budapest en una familia judía, ojo a este tema, publicó un libro de 255 páginas titulado La decimotercera tribu, en el cual demuestra que los denominados hoy como judíos no son ni de Israel ni tan siquiera semitas, sino que son házaros, mongoles y hunos. Este libro recorre la historia del antiguo imperio cásar, una gran potencia casi olvidada en Europa desde Europa del Este, ¿no? Que en la Edad Media se convirtió al judaísmo. Casaria finalmente fue aniquilada por las fuerzas del Gengis Khan
pero la evidencia indica que estos mismos házaros emigraron a Polonia y formaron la base de la judería occidental. Koestler añade: sus ancestros, por lo tanto, no provenían del Jordán, sino del Volga, no de la tierra de Canaán, sino del Cáucaso, que aún se asocia con el origen de la raza aria, y genéticamente están emparentados con los hunos, los bigur y las tribus magiar, y no con la semilla de Abraham, Isaac y Jacob. Esto significaría que el propio término antisemitismo carece por completo de sentido para referirse al antijudío, puesto que está basado en la confusión del término por parte de la víctima y de sus verdugos. La historia del imperio Khazar o házaro comienza a ver la luz y se presenta como el engaño más cruel que se haya perpetrado jamás en la historia. Esto concluye el investigador judío Arthur Koestler. Por otra parte, en 2001, el doctor Ariela Oppenheim y su equipo en la Universidad de Tel Aviv publicaron un estudio que encontró que los judíos eran principalmente házaros, desde Khazaria, un país del Cáucaso que ahora se llama Kazajistán, Georgia y otros nombres. Los házaros se convirtieron de religiones paganas al judaísmo talmúdico después del siglo VIII, pero por supuesto de raza siguen siendo házaros. Los házaros fueron y son un genoma principalmente de sangre turca y mongol. A finales del 2012, otro científico de origen israelí, el doctor Eran Elaik, del Instituto Makusik Natan de la Ciencia Genética, del Johns Hopkins Medical University, publicó su investigación en la revista de Biología y Evolución. Considerado por los genetistas de todo el mundo como el estudio definitivo, esta investigación autorizada confirma las conclusiones anteriores del Dr. Oppenheim y además fue aún más lejos, porque dice que no hay conexiones de sangre o familiares entre los judíos. Decía el Dr. Elaik: los diversos grupos de judíos en el mundo de hoy no comparten un origen genético común. Su genoma es en gran parte házaro. También Rafael Patai en la Enciclopedia Británica escribe: los hallazgos de antropología física, al contrario de la creencia generalizada, muestran que no existe la raza judía. Las medidas antropométricas de grupos judíos en muchas partes del mundo indican que difieren enormemente unos de otros con respecto a las características físicas más importantes: altura, color de la piel, masa encefálica, índice facial, grupo sanguíneo, etc. También Harry Shapiro emitió un informe para la UNESCO en los mismos términos indicando el enorme polimorfismo de los judíos en el mundo. Estos son algunos de los estudios más importantes y concluyentes, ¿no? Un dato más a aportar sobre el origen de estos házaros es este, por ejemplo, ¿no? Un rey házaro llamado Josef, digamos que tuvo correspondencia con un israelita de la península ibérica llamado Astai ibn Sarprut, que era secretario de Asuntos Exteriores de Abderramán III, el califa de Córdoba y de Al-Ándalus. En algún momento entre los años 954 y 961. Este Hasdai era el principal ministro del califa de Córdoba, Abderramán III. Y dice esta correspondencia: le responde el rey házaro al tal Hasdai, ¿no? Nos solicita también en su epístola que le digamos de qué gente, de qué familia y de qué tribu es usted. Sabemos que somos descendientes de Jafet a través de su hijo Togarma. En la literatura judía, Togarma es el padre de todos los turcos, añadimos nosotros. Y sigue: he encontrado en los libros genealógicos de mis antepasados que Togarma tuvo 10 hijos. Estos son sus nombres: el mayor era Hur, la segunda Tauris, la tercera Abar, el cuarto Uaus, el quinto Bisal, el sexto Tarna, el séptimo Kasar, la octava Hanur, el noveno Búlgara, el décimo Sauir. Soy descendiente de Kasar, el séptimo hijo.
En su carta a Hasdai, el rey Joseph declaró que él era de la línea de Jafet, de la semilla de Togarma, el nieto de Jafet. Además, declaró que Togarma, que era el hermano de Askenaz, tenía 10 hijos, y la Cásar, los Cásar estaban representados por el séptimo hijo. O sea que de sus propios labios este rey había dado la raíz de su ser y el linaje de su descendencia, que no era otro que los hijos de Jafet. Estos manuscritos de esta correspondencia pueden verse hoy día en la biblioteca de la Iglesia de Cristo de Oxford, en Oxford, en Inglaterra, y en la Biblioteca Pública de Leningrado, en Rusia. Por otra parte, en el libro del Génesis dice: los hijos de Jafet, Gomer y Magog, y Madai, Javán y Tubal, y Mesec, y Tiras, y los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma, y los hijos de Javán son Elisa, Tarsis, Quitín y Rodanín. Por esto fueron repartidas las islas del gentil en sus tierras, cada uno según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es decir, que de acuerdo con el rey Joseph de los Házaros, su pueblo, y de acuerdo a este pasaje de la Biblia, descendía de la familia de Magog. Y bueno, ¿quién fue Jafet? Pues bueno, Jafet, digamos que Noé, según la Biblia, tuvo 3 hijos, ¿no? Que fueron Sem, Cam y Jafet, el tercero. Entonces, si los semitas, todo el pueblo, todo el origen semita proviene de Sem, es más que evidente que según el rey de los Cázares, en esta correspondencia que se conserva hoy día, si ellos provienen de Jafet, ni tan siquiera no solo no son judíos, sino que tampoco son semitas. O sea, más claro el agua, ¿no? Entonces, yo aquí voy a lanzar una hipótesis, ¿no? Es evidente que hoy día el poder mundial a la vista está copado por el sionismo, ¿no? O sea, supuestamente judíos. Ya vemos que no son judíos. Pero yo pregunto, este poder fue logrado por su propio esfuerzo o por su propia triquiñuela, o le fue otorgado por otra gente. Lo digo porque fue a partir del siglo XVI, más o menos, cuando comienza a emerger familias como los Rothschild y otros, ¿no? Aunque antes estaban un poco los Warburg, pero es cuando comienzan a ejercer todas estas familias que ya vemos que no son judías, sino son házaras. Y yo tengo la impresión de que ese poder que estaba entre el Vaticano, las familias vaticanas del Imperio Romano y esa nobleza negra, a partir de, digamos, diseñar los últimos 300, 400 años, porque es evidente que lo han diseñado, y para ellos parapetarse detrás y no ser, no estar en primera fila, tengo la impresión de que echaron mano de estos falsos judíos, de estos cázaros, para hacer sus testaferros. Y son ahora mismo estos cázaros o estos sionistas los que están siendo señalados por buena parte de la población, o al menos la población que está un poco despierta, aunque no me gusta demasiado el término, quienes están señalándolos, ¿no? Es más, también se ve en algunos informadores, que yo más bien diría desinformadores, que señalan a estos sionistas y a estos cázaros como los que como cabezas de turco de lo que está por venir. Y no me extrañaría que para este giro que están preparando hacia un nuevo modelo del mundo, y para no ser detectada estos grupúsculos, esta élite que está ahí detrás siempre, que está ahí detrás de los jesuitas, de todos estos grupos, digo que para no ser detectados, pues podamos contemplar no muy tarde que vayan a ser estos falsos judíos, es decir, los cázaros, es decir, el sionismo, quienes paguen
todos los platos rotos para ellos luego venir como los salvadores del mundo, ¿no? Bueno, pues esto era todo. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Saludos a todos.